Lección de Escuela Sabática, Lección 6, para el 8 de noviembre de 2025. El enemigo interno. Sábado 1 de noviembre. Para memorizar. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías 17:10. Josué 7 registra el primer caso en el que Israel experimentó, a través de una trágica experiencia, las consecuencias del largo alcance de la ruptura del pacto y su profundo significado. Mientras que la obediencia a las estipulaciones del pacto aseguraba la victoria, ignorar los términos de dicho acuerdo acarreaba la derrota. El éxito militar de Israel no dependía del número de su población, de su estrategia militar o de tácticas inteligentes, sino de la presencia del guerrero divino con ellos. Durante la conquista de la tierra prometida, Israel tuvo que aprender la difícil lección de que su enemigo más peligroso no estaba fuera de su campamento, sino entre sus propias filas. El mayor desafío que se les presentaba no eran las murallas fortificadas de las ciudades cananeas, ni su avanzada tecnología militar, sino la obstinación de los individuos de su propio campamento en ignorar voluntariamente las instrucciones del Señor. Enfrentamos desafíos similares mientras aguardamos nuestra herencia celestial. 1 de Pedro 1:4, Colosenses 3:24. Nuestra fidelidad es puesta a prueba a las puertas de la tierra prometida, y solo podemos salir victoriosos si nos entregamos a Jesucristo. Domingo 2 de noviembre. Incumplimiento del pacto. Lee Josué 7. ¿Cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Ai? Josué capítulo 7. El pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Bet-El, y les dijo: «Subid a reconocer la tierra». Ellos subieron y reconocieron a Ai. Al volver, dijeron a Josué: «Que no suba todo el pueblo, 2,000 o 3,000 hombres tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos». Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Los de Ai les mataron a unos 36 hombres. Los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Josué decía: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espada a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre?». Jehová respondió a Josué: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han robado algo del anatema, y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por tribus. La tribu que Jehová señale se acercará por familias. La familia que Jehová señale se acercará por casas paternas.
y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar al pueblo por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Hizo acercar a la tribu de Judá, y fue designada la familia de los de Sera. Luego hizo que se acercaran las familias de los de Sera, y fue designado Sabdi. Hizo acercar su casa hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Acán respondió a Josué: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos de peso, los cuales codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y en efecto, todo estaba escondido en su tienda y el dinero debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué, junto con todo Israel, tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Allí le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Así Jehová se calmó el ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Es interesante observar que el lector conoce desde el principio el motivo de la ira de Dios y la identidad del infractor. En consecuencia, el supuesto de la historia del descubrimiento de la falta de Acán proviene de la tensión entre la perspectiva del lector y la de Josué y los israelitas. Como muchos otros capítulos del Antiguo Testamento, Josué 7 tiene una estructura quiástica y paralela. El segmento central y culminante corresponde a la pregunta del por qué los israelitas no pudieron conquistar Ai en su primer intento. La derrota de Israel ante los habitantes de esa ciudad tuvo dos razones principales: el pecado de Acán y el exceso de confianza de los israelitas en sus propias fuerzas. El último se debió a que no consultaron la voluntad del Señor antes de atacar a la ciudad y a que subestimaron al enemigo. Josué 7, 1 y 11 al 13 muestran que, aunque Acán fue el responsable de desobedecer la prohibición, toda la nación sufrió a causa de ello. Dios describe el pecado de Acán al mostrar gradualmente su gravedad mediante el uso acumulativo del adverbio aún, hebreo gam, que aparece 5 veces en el texto hebreo del versículo 11. Primero se usa la designación más común del pecado, hatá. Luego se describe la transgresión mediante el uso de 5 términos más específicos introducidos por el adverbio gam. Primero, traspasar, transgredir, avar. Segundo, tomar, lakaj, de las cosas consagradas a la destrucción, erem. Tercero, robar, ganav. Cuarto, engañar, kasach. Y quinto, esconder, sim, entre sus posesiones, el erem sustraído. El pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo. A la luz de ese compromiso, la nación elegida era tratada como una unidad invisible. Por lo tanto, el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba la responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Como dijo el Señor, Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que les había mandado. Josué 7:11. ¿De qué maneras
¿Puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte? ¿Qué ejemplos de ello viene a tu mente y cómo se vieron afectadas las comunidades en cuestión? Lunes 3 de noviembre. El pecado de Acán. Lee Josué 7, 16 al 19, que nos dice todo el procedimiento allí descrito acerca de Dios y de Acán. Josué 7, 16 al 19. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Hizo acercar a la tribu de Judá, y fue designada la tribu de los de Sera. Luego hizo que se acercaran las familias de los de Sera, y fue designado Zabdi. Hizo acercar su casa hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Camri, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. En lugar de revelar la identidad del transgresor, Dios implementó un procedimiento que revelaba tanto su justicia como su gracia. Después de explicar la razón de la derrota de Israel y de pedir la santificación del pueblo, Josué 7:13, dejó pasar un tiempo entre el anuncio del procedimiento y su aplicación, lo que dio tiempo a Acán para pensar, arrepentirse y confesar su pecado. Del mismo modo, su familia, si sabían lo ocurrido, tuvo la oportunidad de decidir si participarían en el encubrimiento o se negarían a ser cómplices, como los hijos de Coré, quienes no fueron destruidos, pues se negaron a ponerse del lado de su padre. Comparar con Números 16, 23 al 33, 26, 11. La solución para la desafiante situación siguió la dirección opuesta a cómo surgió y produjo la desgracia de Israel. La culpa corporativa fue eliminada y reducida de Israel a una tribu, de una tribu a una familia, de una familia a un hogar y del hogar a los individuos. Además de revelar al culpable, el proceso de investigación también exculpa al inocente. Este era un aspecto igualmente importante del meticuloso procedimiento jurídico en el que Dios mismo actuó como testigo de las acciones ocultas de Acán. El lector casi puede sentir la tensión cuando Dios se centra en Acán. ¿Quién no puede asombrarse de la obstinación de aquel hombre que esperaba pasar desapercibido? Nada se oculta a los ojos penetrantes del Señor. Salmos 139, 1 al 16. Segunda de Crónicas 16:9, que sabe lo que se oculta en el corazón de un hombre. Primera de Samuel 16:7, Jeremías 17:10, Proverbios 5:21. Es importante notar la forma en que Josué se dirige a Acán. Hijo mío. Esta expresión muestra no solo la edad y el papel del liderazgo de Josué, sino también revela el espíritu con el que este gran guerrero aborda la justicia. Su corazón estaba lleno de compasión por Acán, a pesar de que estaba llamado a ejecutar juicios sobre el infractor. Con su actitud, Josué prefiguraba de nuevo la sensibilidad, la bondad y el amor de aquel que nunca fue rudo ni dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó un dolor innecesario en un alma sensible. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero su voz se quebraba al pronunciar sus severas reprensiones. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 319. ¿Cómo influye en tu vida el hecho de saber que Dios conoce todo lo que haces, incluso lo que ocultas? ¿Cómo debería influir en tu forma de vivir? Martes 4 de noviembre. Decisiones equivocadas. Lee Josué 7, 19 al 21. ¿Qué pide Josué a Acán? ¿Qué significaba esa petición? ¿Cómo entendemos la confesión de Acán? Josué 7, 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, he hecho así y así.
Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Josué pidió a Acán que hiciera dos cosas. Primero, que diera gloria a Dios y lo honrara. Segundo, que confesara lo que había hecho y no lo encubriera. Acán debía tributar alabanza a Dios admitiendo lo que había hecho. El término hebreo traducido como confiesa o declara, Todá puede referirse tanto a la acción de gracias. Salmos 26:7, Isaías 51:3, Jeremías 17:26, como a la confesión del pecado, Esdras 10:11. Lamentablemente, no hay en el texto bíblico indicación alguna de que Acán diera muestras del verdadero arrepentimiento. Su desafiante actitud indicaba que era un transgresor prepotente para el que no había expiación según la ley de Moisés. Comparar con Números 15:27 al 31. Las palabras de Acán en Josué 7:21 recuerdan la caída de Adán y Eva. Ella vio, Raag, que el árbol era deseable, Hamad, y finalmente tomó la caj de su fruto. Génesis 3:6. En su confesión, Acán admitió que vio, Raag, en el botín un hermoso manto babilónico, 200 siclos, 2.3 kilos de plata y un lingote de oro. Entonces los codició Hamad y los tomó Lakaj. Al igual que en el caso de Adán y Eva, la decisión de Acán reveló que la codicia es el pecado de la incredulidad, pues significa dudar de que Dios desea lo mejor para sus criaturas y sospechar que les oculta deleites extraordinarios que sólo pertenecen al ámbito de la deidad. Además de la alusión a la caída de Adán y Eva, el texto señala un marcado contraste entre la actitud de Rahab, comparar con Josué 2:1 al 13, y la de Acán. Ella llevó a los espías a la azotea y les escondió de los soldados. El otro tomó cosas prohibidas y las escondió de Josué. Ella actuó bondadosamente con los espías israelitas y los ayudó a lograr la victoria. Él trajo problemas a Israel con su avaricia y fue responsable de la derrota de su pueblo. Ella hizo un pacto con los israelitas. Él rompió el pacto con Dios. Rahab libró su vida y la de sus familiares, quienes se convirtieron en ciudadanos respetados en Israel. Acán se condenó a sí mismo y a su familia a la muerte y se convirtió en un ejemplo de ignominia. Piensa en el pecado de la codicia. ¿Cómo podemos evitar sucumbir a él independientemente de cuánto poseamos o no? Comparar con Lucas 12:15. Miércoles 5 de noviembre. La puerta de esperanza. Lee Josué 8:1 al 29. ¿Qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? Josué 8:1 al 29. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey como hiciste con Jericó y su rey, solo que ahora tomaréis para vosotros su botín y sus bestias. Pondrás pues emboscadas detrás de la ciudad. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Escogió Josué 30,000 hombres fuertes, a los cuales envió de noche con esta orden: Atended, pondréis una emboscada detrás de la ciudad, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, pues dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos entonces delante de ellos, luego vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová, vuestro Dios, la entregará en vuestras manos. Cuando la hayéis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado.
Entonces Josué los envió. Ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Josué se levantó muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió contra Ai al frente del pueblo junto con los ancianos de Israel. Toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. El valle estaba entre él y Ai. Tomó como 5,000 hombres y los puso en una emboscada entre Betel y Ai al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Aquella noche Josué avanzó hasta la mitad del valle. Aconteció que, al verlo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron, madrugaron y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron a combatir contra Israel frente a Arabá, no sabiendo que estaba puesta una emboscada a espaldas de la ciudad. Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para perseguirlos, y al ir tras Josué se alejaron así de la ciudad. No quedó ningún hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende hacia Ai la lanza que tienes en tu mano, porque yo la entregaré en tus manos. Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. Se levantaron prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada. Corrieron luego que él alzó su mano, entraron en la ciudad y tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Cuando los habitantes de Ai volvieron el rostro y vieron el humo de la ciudad que subía al cielo, no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra quienes los perseguían. Josué y todo Israel, al ver que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así quedaron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapara. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo llevaron ante Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los habitantes de Ai en el campo y en el desierto, hasta donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai, y también la hirieron a filo de espada. El número de los que cayeron aquel día, entre hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró la mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los habitantes de Ai. Los israelitas tomaron para sí las bestias y el botín de la ciudad, conforme a la palabra que Jehová había mandado a Josué. Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, desolada para siempre hasta hoy. Al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitaran del madero su cuerpo y lo echaran a la puerta de la ciudad. Luego levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. La estrategia de Dios convirtió la derrota inicial de Israel en una ventaja táctica, lo cual transformó el valle de Acor, palabra hebrea que significa angustia, en una puerta de esperanza, comparar con Oseas 2:15. La excesiva confianza propia tras su victoria sobre Israel llevó a los habitantes de Ai a repetir su estrategia y atacar a los israelitas que fingieron retirarse derrotados. Una vez que los habitantes fueron atraídos fuera de su fortaleza, los 30,000 israelitas ocultos cerca de la ciudad, Josué 8:4, la capturaron y la incendiaron. Josué 8:7 deja claro que la victoria no fue el resultado de la estrategia, sino de que el Señor mismo entregó la ciudad a los israelitas. Incluso en un capítulo en el que los aspectos militares dominan la narración más que en ningún otro del libro, el texto pone de relieve la verdad subyacente de que la victoria es un don de Dios.
El momento decisivo de la batalla se produjo cuando los hombres de Ai abandonaron la ciudad y comenzaron a perseguir a los israelitas. Esta fue la segunda ocasión en la que Dios habló después de instruir a Josué acerca de la estrategia que debía emplear para capturar la ciudad, Josué 8:2, señalando así que él era quien supervisaba la batalla. Hasta este punto del relato desconocíamos el desenlace del encuentro bélico, pero ahora quedó claro que el ejército israelita saldría victorioso. El arma en la mano de Josué era una hoz, no una espada o jabalina. Puede ser que en tiempos de Josué no se utilizara como arma propiamente dicha, pero se había convertido en un símbolo de soberanía. Además de dar la señal de ataque, ella ilustraba la soberanía de Dios en la derrota de Ai. El hecho de mantener la hoz extendida hasta obtener la victoria completa demostró que Josué había asumido plenamente el papel de liderazgo que Moisés había ejercido en ocasión del cruce del Mar Rojo, Éxodo 14:6, y en la guerra contra los amalecitas, Éxodo 17, 11 al 13, cuando Josué había dirigido personalmente el combate. Esta vez no hubo una intervención visible y milagrosa de Dios, pero la victoria sobre Ai no contó con menos asistencia divina que la obtenida sobre los egipcios en la primera generación o en la reciente victoria sobre Jericó. La clave del éxito estuvo en la fe de Josué en la palabra del Señor y en su inquebrantable obediencia hacia ella. El principio que se destaca en esta historia sigue siendo válido para el pueblo de Dios hoy, donde quiera que resida y cualesquiera que sean sus desafíos. Jueves 6 de noviembre. Un testigo del poder de Dios. Como hemos aprendido, ver la lección 5, Dios había dado a las naciones paganas la oportunidad de conocerlo y de apartarse de sus malos caminos, pero ellas se negaron y debieron finalmente hacer frente al juicio de Dios. Lee en Josué 7, 6 al 9 acerca de la reacción inicial de Josué ante la calamidad que le sobrevino. Concéntrate especialmente en el versículo 9. ¿Qué importante principio teológico se encuentra allí? Josué 7, 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Josué decía: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? En un primer momento, la reacción de Josué fue semejante a los de los israelitas en medio de sus penurias después de salir de Egipto, quienes dijeron: Ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3. Josué dijo: Dios, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Josué 7:7. Poco después, sin embargo, Josué mostró su gran preocupación por el daño que el nombre y la reputación de Dios sufrirían como consecuencia de esta derrota. Los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán, nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Josué 7:9. Esto revela un tema y un principio que eran centrales para los propósitos de Dios con Israel. Aunque quería que las naciones paganas de su entorno vieran las grandes cosas que Dios haría por su pueblo si lo obedecían, también podían, como en el caso de Rahab, conocer al Dios de Israel mediante las conquistas de su pueblo. A diferencia de ello,
Si los israelitas fracasaban, como ocurrió aquí, las naciones considerarían débil e ineficaz al Dios de Israel. Ver Números 14:16. Deuteronomio 9:28, lo que podría envalentonar a los cananeos y acrecentar su resistencia. En otras palabras, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos había en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para los paganos como para Israel. Lee Deuteronomio 4, 5 al 9. ¿De qué manera podemos ver aquí un paralelismo entre el testimonio dado por Israel al mundo y nuestro testimonio como adventistas del séptimo día? Viernes 7 de noviembre. Para estudiar y meditar, lee las páginas 526 a 533 del capítulo La caída de Jericó en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es, entre todos los pecados, el más común y el que se considera con más liviandad. Acán reconoció su culpa, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Había visto a los ejércitos de Israel regresar de ahí derrotados y desalentados, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiese confesado entonces, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de haberse cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter. Pero sus labios quedaron sellados. Luego se realizó la solemne investigación. Como se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba a su tribu, luego su familia y finalmente su casa, pero ni aun entonces dejó ir su confesión hasta que el dedo de Dios lo señaló. Entonces, cuando su pecado ya no podía ocultarse, reconoció la verdad. Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones, hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiese confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias, pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido genuinamente de su pecado, ni sintió contrición, ni cambió de propósito, ni aborrecimiento del mal. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 530-532. Preguntas para dialogar. Primero, analiza las implicaciones del 10º mandamiento, Éxodo 20:17, en un mundo dominado por las publicidades y el consumismo. ¿Cómo podemos distinguir en la práctica entre un deseo y una necesidad y por qué es importante esa distinción? Segundo, lee la oración de Daniel en Daniel 9, 4 al 19. ¿Por qué es significativo que al reconocer los pecados de Israel, Daniel usara el pronombre nosotros, aunque no había participado en esas faltas? Tercero, piensa en la pregunta que aparece al final del jueves. ¿Por qué la obediencia de los israelitas a todos los estatutos y decretos eran tan importantes para su testimonio? ¿Cómo se aplica este mismo principio a nuestra iglesia hoy? Es decir, ¿cuánto más eficaz sería nuestro testimonio si realmente viviéramos en armonía con todas las instrucciones que hemos recibido de Dios? Te invitamos a estudiar y meditar. Que el Señor te bendiga. Esto ha sido Escuela Sabática Leída. Nos vemos la próxima semana.